Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Como siempre espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, pues espero que este vídeo les alegre un poquito la vida. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha sacudido internet. Un bombazo que ha dejado a todos con la boca abierta y que, como buen chismoso, no puedo dejar de comentar con ustedes. ¿Están listos para el salseo? Porque yo sí. En este vídeo vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, y que me ha llegado al alma, al corazón, y a todos lados. El tema que nos ocupa es nada más y nada menos que la propuesta de matrimonio de Can Demet. ¿Quién es Can Demet? Pues si no lo conoces, prepárate para una inmersión total en el mundo del periodismo turco y las sorpresas que la vida nos depara. Pero antes de sumergirnos de lleno en el cotilleo, quiero pedirles un favor. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré el chisme más jugoso, las noticias más interesantes y por supuesto, muchas risas. Así que suscríbanse. Así que para los que no lo conozcan, Can Demet es un periodista turco de renombre. Un profesional con una trayectoria impresionante, conocido por sus reportajes de investigación, su compromiso con la verdad y su valentía al enfrentarse a temas delicados. Es, en pocas palabras, una figura respetada y admirada en el ámbito del periodismo turco. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con una propuesta de matrimonio? Pues bien, la vida de un periodista, por más seria que sea, también tiene su lado personal. Y en este caso, ese lado personal ha protagonizado un momento que, les aseguro, ha dado mucho de qué hablar. Hace poco, en un evento público ante una multitud, y sin que nadie lo esperara, Can Demet se arrodilló. Sí, como lo oyen, se arrodilló. Pero no para rezar, sino para proponerle matrimonio a su pareja. Imaginen la escena. Luces, cámaras, el público expectante y el periodista, normalmente serio y profesional, con una sonrisa que le llegaba hasta las orejas. El momento fue captado por todos los medios y, obviamente, se viralizó en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron, los foros de discusión se encendieron y la pregunta del millón se hizo eco en todos los rincones de Internet: ¿aceptará la propuesta? Esta es la pregunta clave, la que nos tiene a todos en vilo. ¿Quién es la afortunada? ¿Qué sabemos de ella? ¿Y qué significa todo esto para Can Demet? La afortunada, según la información que tenemos, es una persona que al parecer mantiene un perfil bajo, alejada de los focos mediáticos. Pero eso no impidió que este momento la catapultara a la fama, aunque sea de forma inesperada. La propuesta, como ya he dicho, fue pública, un gesto romántico que sin duda habla mucho del compromiso y el amor que siente Can Demet por su pareja. Pero, ¿qué implica esto para él? En primer lugar, implica una declaración de amor rotunda, sin ambajes. Un compromiso público que demuestra la seriedad de sus sentimientos y su deseo de construir una vida juntos. Para un periodista que está acostumbrado a ser el que observa y analiza la realidad, este gesto es una muestra de vulnerabilidad y de apertura emocional. En segundo lugar, esta propuesta de matrimonio es un reflejo de su vida personal. Nos recuerda que detrás de la figura profesional hay una persona con sentimientos, deseos y sueños. Nos humaniza al periodista, lo acerca a nosotros y nos demuestra que al final, todos buscamos el amor y la felicidad. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿aceptó la propuesta? Pues la respuesta es sí. Aceptó. La respuesta fue un rotundo sí, acompañado de lágrimas de emoción, abrazos y una lluvia de aplausos. La noticia, por supuesto, volvió a inundar las redes sociales, y la alegría y la emoción se apoderaron de todos. Este es un momento muy especial, no solo para Can Demet y su pareja, sino también para todos aquellos que creemos en el amor y en la felicidad. Es una historia que nos recuerda que a pesar de los desafíos y las adversidades, el amor siempre encuentra la manera de florecer. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta romántica historia? En primer lugar, podemos aprender la importancia de expresar nuestros sentimientos. A menudo nos da miedo mostrar nuestra vulnerabilidad, pero la propuesta de Can Demet nos demuestra que expresar lo que sentimos es algo valiente y hermoso. Es un acto de autenticidad que fortalece las relaciones y nos acerca a las personas que amamos.
En segundo lugar, podemos aprender a celebrar el amor en todas sus formas. La propuesta de matrimonio de Candemet es una celebración del amor, de la unión, del compromiso. Es un recordatorio de que el amor es una fuerza poderosa que nos impulsa y nos hace felices. En tercer lugar, y este es un punto importante para mí, nos enseña que la vida es corta y que hay que aprovechar cada momento. No podemos posponer la felicidad, ni esperar a que las circunstancias sean perfectas. Hay que vivir el presente, disfrutar de cada instante y celebrar el amor cada día. Y por último, nos demuestra que la vida nos da sorpresas y que debemos estar preparados para recibirlas. A veces, los momentos más importantes de nuestra vida ocurren cuando menos lo esperamos. Por eso es importante estar abiertos a las oportunidades y a las nuevas experiencias. Ahora me gustaría profundizar un poco más en algunos aspectos que han surgido a raíz de esta noticia bomba. Hablemos de la repercusión mediática, de las reacciones del público y, por supuesto, de los posibles futuros de Candemet y su prometida. *** El impacto en el mundo del periodismo turco ***. Candemet es, como ya hemos dicho, una figura prominente en el periodismo turco. Su trabajo se caracteriza por la investigación exhaustiva, la búsqueda de la verdad y la valentía para abordar temas delicados, incluso aquellos que pueden generar controversia o incomodar al poder. Su trayectoria profesional, forjada a base de esfuerzo y dedicación, le ha granjeado el respeto de sus colegas y el reconocimiento del público. Pero ¿cómo afectará esta inesperada propuesta de matrimonio a su imagen profesional? ¿Podría poner en entredicho su credibilidad o, por el contrario, fortalecerla? La respuesta, como en casi todo en la vida, es compleja y multifacética. Por un lado, algunos podrían argumentar que este gesto público resta seriedad a su figura. Que un periodista conocido por su rigor y profesionalismo se exponga de esta manera, mostrando su lado más personal y emocional, podría ser visto como una distracción de su trabajo. Podrían surgir críticas sobre la necesidad de mantener una línea entre la vida pública y la privada, y sobre cómo este evento podría afectar la objetividad en sus futuros reportajes. Sin embargo, creo que la realidad es mucho más compleja. En un mundo cada vez más transparente y conectado, es casi imposible separar completamente la vida personal de la profesional. Los periodistas, al igual que cualquier persona, tienen sentimientos, relaciones y una vida fuera de su trabajo. Mostrar esa humanidad, esa vulnerabilidad, puede en realidad ser un punto a favor. En el caso de Candemet, su propuesta de matrimonio ha revelado un lado más humano y cercano al público. Lo ha alejado de la imagen fría y distante que a veces se asocia con los periodistas de investigación, y lo ha acercado a la gente común, a quienes, al fin y al cabo, van dirigidos sus reportajes. Además, el hecho de que esta propuesta haya sido pública y haya generado tanta atención mediática, puede interpretarse como una muestra de valentía y sinceridad. En un mundo donde la hipocresía y el secretismo son frecuentes, la honestidad y la transparencia son valores que se aprecian cada vez más. ***La reacción del público ***. Las redes sociales, como siempre, han sido el epicentro de las reacciones ante esta noticia. Y como era de esperar, las opiniones han sido variadas y diversas. Por un lado, hemos visto una ola de felicitaciones y mensajes de apoyo. La mayoría de las personas se han mostrado felices por Candemet y su prometida, celebrando el amor y deseándoles lo mejor. Los hashtags #Candemet Evlenillor y #Zaferi han inundado las plataformas, demostrando el entusiasmo y la alegría que ha generado esta noticia. Hemos visto mensajes de admiración hacia Candemet, resaltando su valentía y su romanticismo. Muchos han expresado su sorpresa por este gesto, pero al mismo tiempo, han reconocido su humanidad y su capacidad de amar. Por otro lado, también han existido algunas críticas y comentarios menos positivos. Algunos han cuestionado la necesidad de exponer la vida personal de esta manera, argumentando que podría ser perjudicial para su carrera. Otros han expresado su escepticismo sobre la autenticidad del gesto, sugiriendo que podría ser una estrategia de marketing o un intento de generar más atención mediática. Es importante recordar que en el mundo digital, las críticas y los comentarios negativos son inevitables. Sin embargo, creo que la inmensa mayoría de las reacciones han sido positivas y de apoyo. La gente en general aprecia la autenticidad, la honestidad y el amor. ***¿Qué depara el futuro para Candemet y su prometida? El futuro es incierto, pero podemos hacer algunas conjeturas sobre lo que les espera a Candemet y a su prometida.
En primer lugar, es probable que su relación se fortalezca aún más. La propuesta de matrimonio y la posterior aceptación son una declaración de amor y un compromiso que, sin duda, afianzará su vínculo. En segundo lugar, es posible que veamos un aumento del interés mediático en su vida personal. Los medios de comunicación, y el público en general, estarán interesados en conocer más sobre su relación, sobre los preparativos de la boda y sobre su futuro juntos. Es importante que ambos estén preparados para esto y que decidan cómo quieren gestionar esta exposición mediática. En tercer lugar, es probable que la carrera de Candemet se vea afectada, aunque no necesariamente de manera negativa. Como ya hemos mencionado, este evento podría reforzar su imagen, mostrándolo como una persona completa y auténtica. Podría generar mayor empatía y simpatía hacia él, lo que podría traducirse en un aumento de la audiencia de sus reportajes y en una mayor influencia en el mundo del periodismo. En cuanto a la prometida de Candemet, su vida cambiará radicalmente. Pasar de ser una persona anónima a ser la pareja de un personaje público implica una adaptación y un cambio de vida. Es importante que ambos estén preparados para este desafío y que se apoyen mutuamente en este nuevo camino. *** Reflexiones finales y lecciones aprendidas ***. La propuesta de matrimonio de Candemet es una historia que nos enseña muchas cosas. Nos recuerda la importancia de expresar nuestros sentimientos, de celebrar el amor en todas sus formas y de aprovechar cada momento. Nos demuestra que la vida está llena de sorpresas y que debemos estar preparados para recibirlas. Nos enseña que a veces, los momentos más importantes de nuestra vida ocurren cuando menos lo esperamos. Pero sobre todo, nos enseña que el amor es una fuerza poderosa que nos impulsa y nos hace felices. Nos recuerda que a pesar de los desafíos y las adversidades, el amor siempre encuentra la manera de florecer. Quiero reiterar mi admiración por Candemet y su valentía al compartir este momento tan personal con el mundo. Espero que su historia sirva de inspiración para todos nosotros, y que nos recuerde la importancia de vivir la vida con pasión, con amor y con alegría. *** Profundizando en las implicaciones profesionales de Candemet ***. Ahora profundicemos un poco más en cómo este evento podría impactar específicamente en la carrera profesional de Candemet y en la percepción que el público tiene de él como periodista de investigación. Credibilidad y objetividad Una de las preocupaciones más comunes es si este evento podría comprometer la credibilidad y la objetividad de Candemet en su trabajo. Como periodistas, se espera que mantengan una cierta distancia emocional de los temas que cubren para poder analizarlos de manera imparcial. ¿Podría su matrimonio ser interpretado como una señal de sesgo en sus futuras investigaciones? En mi opinión, esto es poco probable. Un periodista de investigación profesional sabe cómo separar su vida personal de su trabajo. Si bien es posible que algunas personas intenten utilizar su vida personal en su contra, Candemet tiene una reputación establecida de integridad y profesionalismo. Además, el hecho de que haya compartido este momento públicamente en lugar de tratar de ocultarlo, demuestra transparencia, lo que puede ser interpretado como un signo de confianza en su propia capacidad de mantener la objetividad. Interés en su vida personal ***. Es casi inevitable que este evento genere un mayor interés en su vida personal. Los medios de comunicación y el público podrían querer saber más sobre su prometida, su relación y sus planes de futuro. Esto podría representar un desafío para Candemet, que siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada. Sin embargo, él y su prometida tienen el control de cómo manejan esta situación. Pueden decidir qué información comparten y qué no. Podrían aprovechar la oportunidad para hablar sobre temas importantes para ellos, como el amor, el compromiso y la importancia de mantener una vida personal equilibrada, incluso cuando se trabaja en una profesión exigente. Imagen pública y empatía El hecho de que un periodista de investigación, conocido por su trabajo serio y a menudo centrado en temas delicados y controversiales, muestre su lado más vulnerable y personal puede generar empatía y acercarlo al público. La gente se identifica con el amor, con las relaciones y con la felicidad. Ver a un profesional exitoso celebrando el amor puede humanizarlo y hacerlo más accesible. Esto podría traducirse en una mayor conexión con su audiencia, lo que podría fortalecer su reputación y aumentar el impacto de su trabajo. Las personas podrían estar más dispuestas a prestar atención a sus reportajes y a confiar en su análisis.
Asterisco 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 posibles oportunidades asterisco asterisco este evento también podría abrir nuevas puertas para Candemet. Podría ser invitado a dar charlas sobre la importancia de la vida personal, el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, o sobre la valentía de ser uno mismo. También podría atraer a nuevos patrocinadores y colaboradores interesados en asociarse con un periodista con una imagen positiva y una fuerte conexión con el público. En resumen, la propuesta de matrimonio de Candemet podría tener un impacto significativo en su carrera profesional, tanto positivo como negativo. Sin embargo, creo que las posibilidades de que tenga un impacto positivo son mayores. Su decisión de compartir este momento con el mundo demuestra valentía, sinceridad y confianza en sí mismo. Estos valores son muy valorados en la sociedad actual y podrían fortalecer su reputación como periodista y como persona. Asterisco asterisco consideraciones sobre la prometida de Candemet asterisco asterisco. Es fundamental tener en cuenta el impacto que este evento ha tenido en la vida de la prometida de Candemet. Su vida ha cambiado de la noche a la mañana, y es probable que enfrente nuevos desafíos y oportunidades. Asterisco 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 privacidad y exposición mediática asterisco asterisco la prometida de Candemet ha pasado de ser una persona anónima a ser el centro de atención de los medios de comunicación y del público en general. Es probable que enfrente una presión constante para compartir detalles sobre su vida personal, su relación y sus planes de futuro. Es crucial que ambos estén preparados para esta situación y que establezcan límites claros sobre qué información desean compartir y qué no. Deben proteger su privacidad y tomar decisiones conscientes sobre cómo quieren vivir su vida pública. Asterisco 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 apoyo y adaptación asterisco asterisco la prometida de Candemet necesitará el apoyo de su pareja, su familia y sus amigos para adaptarse a esta nueva realidad. Es importante que tenga una red de apoyo sólida que le permita afrontar los desafíos que puedan surgir. También deberá adaptarse a una nueva forma de vida, que podría implicar cambios en su rutina diaria, en sus relaciones sociales y en su trabajo. Es fundamental que se sienta cómoda con estos cambios y que se mantenga fiel a sus valores y a sus objetivos personales. Asterisco 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 oportunidades y crecimiento personal asterisco asterisco aunque la exposición mediática puede ser abrumadora, también puede abrir nuevas puertas y oportunidades para la prometida de Candemet. Podría utilizar su nueva plataforma para promover causas que le importan, para compartir su historia y para inspirar a otras personas. También podría aprovechar esta oportunidad para crecer como persona, para fortalecer su autoestima y para desarrollar nuevas habilidades y talentos. En conclusión, la propuesta de matrimonio de Candemet es una historia emocionante y llena de esperanza. Nos recuerda la importancia del amor, la valentía, la sinceridad y la celebración de la vida. Espero que esta historia les haya inspirado y les haya hecho reflexionar sobre la importancia de vivir plenamente y de buscar la felicidad en cada momento. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y espero que este vídeo les haya gustado. Y para terminar, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta la próxima. Chao, chao.